Ya siendo las 5:10, empecemos entonces. Bueno, pues ya nuevamente les agradecemos a todas las personas que se han conectado hoy en este conversatorio que nos ofrece José David Madroñero y con el tema marketing para artistas. Ya les voy a contar entonces un poco sobre José David. Bueno, hay una en la información que enviamos en la invitación, está un poco la descripción de José David. No la voy a leer, voy a comentarla para que pues vayamos como comprendiendo pues por qué estamos aquí y por qué José David está en esto. Entonces, bueno, pues de formación profesional, José David es publicista y de formación vocacional o por vocación y de manera autodidacta es músico, toca la guitarra, toca el bajo y ha tenido tanto su formación profesional como su formación artista, porque finalmente es un artista, lo ha llevado siempre a indagar cómo hacer y qué hacer para que los artistas estén en plataformas que les permita mostrar su arte. Entonces, y ha sido también autodidacta, se ha formado como publicista, pero igualmente se ha dado la tarea de investigar muchas cosas, de aprender por su cuenta muchísimos procesos en relación con lo que tiene que ver el marketing, el comportamiento humano, que esto se deriva de la psicología, lo que tiene que ver con la neurolingüística, con el emprendimiento, con la creación de negocios, y bueno, muchas otras cosas más. Seguramente José ahorita nos va a ampliar este tema. Pero es muy interesante cuando conversábamos con José y él nos contaba que, pues que él ha creado un manual. Básicamente tiene pues un paso a paso de cómo hacer marketing para artistas pensando en él, en su esencia, en su vocación. Entonces, pues además de ser músico, también es productor musical. Entonces se ha dado la tarea de aprender, de investigar, de indagar y de poner en práctica, de poner en acción, pues qué hacer y cómo hacer para que un artista tenga un escenario y para que se dé a conocer y para que su arte pues llegue al público objetivo. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema. José nos va a compartir esta información y bueno, pues José, mil gracias de verdad por compartirnos estas experiencias, estos saberes. De verdad que es muy interesante para nosotros pues poder conocer esto y la verdad es que pues hablo por ejemplo, por mí, bueno, perdón, me presento, yo soy Luz Ángela García y en este momento yo tengo a cargo la dirección de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad Santiago de Cali. La maestría está suscrita a la Facultad de Comunicación y Publicidad. Esta maestría empezó hace un año, ya estamos con la tercera corte. Bueno, otra cosa súper interesante de José es que es estudiante de la maestría en Comunicación Estratégica, está empezando su primer semestre, empezamos la primera semana, la semana pasada, la tercera cohorte de la maestría. Entonces, pues todas las semanas, los miércoles y a veces sábado o a veces otras fechas, abrimos un espacio en donde ponemos en la mesa de diálogo temas que están en relación con la comunicación estratégica y con la estrategia para la comunicación, porque sí o sí todos somos seres comunicadores, el hecho que podamos conectarnos con otros, podamos estar en relación con el otro, pues nos podemos comunicar verbal, no verbal, y bueno, ya cada vez se pueden identificar muchas más posibilidades de comunicación. Pero la pregunta que nos hacemos finalmente desde la maestría es si nos comunicamos de manera estratégica. Y la comunicación estratégica de verdad que pues aplica para todo nivel y de verdad es necesaria para todo nivel. Cuando nosotros identificamos desde la maestría, en los estudios de caso, en las asesorías, en las consultorías que damos, entramos a identificar qué ha pasado, por qué ha fallado un proceso determinado, por qué no ha funcionado algo que se ha establecido. Sí o sí encontramos que el eslabón perdido es la comunicación. No se supo implementar, no se supo decir, se tuvieron claras muchísimas cosas, pero nunca se estandarizaron, nunca se pusieron en conocimiento de, entonces ahí empezamos a tener fallas. Entonces esta es una formación que nos permite ser comunicadores estratégicos a todo nivel. Entonces,
Y desde la maestría, entonces, desde la maestría de comunicación estratégica, hacemos esta invitación. Entonces, ya retomando pues lo que me llevó a dar esta información, que me parece súper interesante la información que nos va a compartir hoy José David, y es que, pues, así como somos comunicadores, pues sí o sí, todos los seres humanos también somos actores creativos y creadores de un arte. Y a veces lo tenemos muy consciente, a veces no. Entonces, también como nosotros, y en el caso mío, por ejemplo, que pinto, me encanta pintar, cómo yo puedo poner en una plataforma de marketing lo que yo hago, mis obras. Pinto sobre diferentes superficies, generalmente con acrílicos y óleos sobre lienzo, y a mí me encantaría pues poder poner en una escena, en un escenario de marketing mis obras, y sé que aquí hay muchas personas más que también hacen estas prácticas por una vocación, por algo que uno siente en cualquier momento, pues no, seguramente no de siempre, pero en cualquier momento lo empieza a sentir y quiere empezar pues como a potencializar eso. Entonces, pues bueno, José, y a todas las personas que están en la sala, mil gracias por aceptar esta invitación que desde la maestría en comunicación estratégica te hicimos y tú tan amable y generosamente aceptaste. Mil gracias, José, y adelante. Muchas gracias, Luz Ángela. No, el agradecimiento es para ti que apenas hablamos, no dudaste en invitarme, decirme, pongamos fecha de una vez. Entonces, bueno, gracias por la confianza, muchas gracias y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan Carlos, hoy. tú eres, Disculpa, José, ¿nos hablas? Bueno, aprovechemos el tiempo y voy a proyectarles aquí para que veamos la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo allí? Yo la veo. Sí. Sí, está bien. ¿Sí la ven? Ok, bueno. Bueno, como decía ahora Luz Ángela, soy José David Madroñero, soy publicista, estudié en la Tadeo de Bogotá, soy caleño y tengo experiencia en agencia de publicidad. Actualmente me encuentro desarrollando mi proyecto personal llamado Kirb Lab, que es una iniciativa que quiero perfilar como una firma consultora para marcas y proyectos artísticos en temas de comunicación, publicidad y branding. Estas son, digamos, como las tres ramas de la comunicación que más me apasionan. Entonces, bueno, cuando uno se apasiona con algo, se siente jugando con eso y yo en realidad con esto me siento así. Entonces, ese es el perfil que estoy dándole a esta empresa consultora. Como comentaba también Luz Ángela, me apasiona la música desde muy pequeño y he participado en proyectos artísticos que me han permitido conocer desde adentro y en perspectiva todo el mundo de la industria musical. He sido bajista, he sido productor y DJ también con diversos grupos musicales. Entonces, bueno, he ido alimentando el aprendizaje de la industria musical, cómo son los procesos cuando uno tiene una agrupación, una banda, bueno, etcétera, con mi carrera que es la publicidad y he hecho varios análisis y he traído teorías que funcionan muy bien y que hoy se las voy a compartir. Entonces, hoy hablaremos de la importancia de conocer e implementar herramientas de marketing y publicidad en proyectos artísticos musicales. Aquí yo quiero aclarar algo y es que estos conceptos también los pueden usar pintores, como decía ahora Luz Ángela, que ella pinta, pero también escritores, cineastas, bailarines. Acá en Cali tenemos un caso de éxito que es Delirio, es una marca muy, muy poderosa ya. Empezó como un proyecto muy pequeño y ahora Delirio pues es al lado de la marca Ciudad. Está muy, muy, muy fuerte. Entonces, si tú eres, digamos, cineasta o eres pintor, pues puedes aplicar esto también. Sin embargo, yo hoy voy a enfocarme en ejemplos artísticos musicales, ¿ok?
Y también conoceremos los nuevos retos y oportunidades en la industria musical. Este filósofo griego, Sócrates, decía que en toda tarea, quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes e invertir recursos para alcanzar los objetivos que se proponen. Esto yo creo que es una premisa que tenemos que tener todos en mente al iniciar el proceso que sea que iniciemos, ya sea en cine, en pintura, bueno, en lo que sea que queramos emprender en el mundo artístico, pero debemos entender que cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de dinero, también estamos hablando de métodos, herramientas, tiempo. O sea, el tiempo es un recurso valiosísimo que tenemos que aprovechar. Entonces, quiero iniciar con esta reflexión y algo que me gusta preguntarle siempre a los artistas interesados en estos temas de marketing, de publicidad, es si están preparados para competir con sus proyectos artísticos. Entonces, bueno, aquí se abre un debate, ¿no? Porque el artista es muy creativo, entonces no me metan esto como en temas de mercado, de competencia, todo esto. Y bueno, quiero que si de pronto tenemos un poco ese paradigma, pues tratemos de ver este conversatorio desde otro ángulo. ¿Listo? Entonces, aquí es lo que los quiero invitar y las quiero invitar es a que entendamos la palabra competir no en términos de carrera o de quién va a ganar la carrera, sino entendiendo que allá afuera hay un universo de proyectos artísticos que están trabajando también fuertemente para lograr sus objetivos. Y si no trabajamos en nuestros proyectos desde varias perspectivas, como la creación artística, la puesta en escena y el marketing, el riesgo de no posicionar nuestro proyecto en un mercado musical va a ser muy alto. Ese es, por ejemplo, uno de los errores que yo detecto y es que nos enfocamos solamente en la creación artística, pero ya vemos que hay otros frentes que tenemos que ir alimentando y desarrollando también. Nosotros los artistas tenemos tendencia a ser demasiado soñadores, ¿no es cierto? Porque somos creativos y es muy fácil visualizar todo tipo de situaciones. A veces también somos distraídos y sensibles al entorno, como lo decía anteriormente. En este aspecto, el marketing y la publicidad lo que hace es que nos ayuda a aterrizar esas ideas que tenemos y nos lleva a crear planes, a pensar en ejecuciones y a proponernos metas que al final podremos cuantificar. O sea, es como coger todas esas ideas y, y bajarlas, como se dice pues en el ámbito creativo, pasarlas al papel, pasarlas a un cronograma, hacer una estrategia, etcétera, que ya vamos a ir revisando. Así que la primera invitación que quiero hacerles en este conversatorio es que pasemos de soñar a diseñar y a ejecutar proyectos eficientes. Y aquí quiero invitarlos a que reflexionemos un poco sobre el tema de los sueños para que le demos un poco la vuelta a esta idea, porque por lo general en la industria musical, nosotros como artistas podemos cerrar los ojos y visualizarnos tocando en un estadio lleno de gente eufórica, ¿no es cierto? O ganando ese premio de la academia que tanto anhelamos, como el Grammy en este caso. Pero cuando abrimos los ojos o nos pellizcan y volvemos a la realidad, muchas veces vemos un camino incierto. Esto en el mundo artístico es muy común. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos como ese terreno nublado? Porque nosotros los artistas también debemos entender que esos sueños deben convertirse en metas. Entonces, si quiero llegar a ese Grammy, ¿no es cierto? Tengo que también seguir unas etapas, seguir unos procesos. Yo pongo el Grammy como ejemplo, pero pues obviamente la meta varía de acuerdo al proyecto. Entonces debemos capacitarnos, es decir, aprender qué está pasando, cómo se está moviendo el negocio, aprender sobre nuevas herramientas que nos permitan llevar nuestro proyecto artístico a otro nivel. Debemos también pasar a una etapa de planificación, porque cuando tenemos una perspectiva de lo que está pasando allá afuera en la industria musical, cuando conocemos mejor a nuestros públicos, cuando nos sentamos a decir, bueno, quién es esta persona? ¿Qué le motiva? ¿Qué le gusta?
por qué me sigue, qué le motiva a ir a un concierto mío, por qué me compró la camiseta, por qué me compró el póster, ¿no es cierto? Ahí ya vamos a tener un espectro más amplio y productivo para planificar. Y por supuesto, como última etapa es llevar todos estos conceptos a la acción. Un sabio decía, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Entonces es una invitación porque también nos pasa mucho que nos quedamos en los sueños y en los anhelos y todo esto y bueno, de pronto trabajamos en algún plan y lo desarrollamos, pero bueno, ¿y la ejecución para cuándo? Entonces, esta es una reflexión que les quería hacer para que no nos pase esto que estamos viendo en pantalla. Básicamente cuando tenemos vista una ruta como la que vimos en el slide anterior, pues este no será el caso de nuestras mamás que por lo general voy a ser pintor, ay no, pero ¿cómo así? Estudio una carrera de verdad o voy a ser músico, ay no. Tal, entonces si nosotros tenemos una ruta y nos preparamos y sabemos que hay varios componentes que podemos activar en pro de llevar nuestros proyectos al siguiente nivel, adelante. Hace unos días escuché un podcast que tiene J Balvin en Spotify, se llama Made in Medellín. Y bueno, me hizo pensar en que estamos acostumbrados a ver en medios de comunicación a estos artistas que están en furor en cuanto a premios, conciertos, reconocimientos y más, pero poco se habla de su recorrido y de todo lo que han tenido que hacer para llegar a donde están, ¿no es cierto? Entonces, en uno de los episodios entrevistaban a una exnovia de, de Balvin y ella contó una anécdota muy particular que se las quiero compartir aquí rápidamente y es que él la invitó a comer helado, ¿no es cierto? Entonces, ve, vamos a comernos un helado y bueno, ella pidió el helado y él no, y entonces ella le dijo como que ven y ¿por qué no pides un helado? Y él dijo, no, 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 yo no quiero, no, tranquila, yo estoy lleno. Y finalmente, para mala fortuna pues de Balvin, a esta chica se le cae el helado y, y bueno, o sea, queda sin su helado y J Balvin de una se pone a llorar, pues, como que entra en llanto porque no tenía más dinero para comprarle otro helado. Entonces, bueno, y ahora lo vemos, por ejemplo, en televisión, no, pues en su jet privado, o sea, vemos los frutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que soy consciente que los artistas queremos que todo suceda rápido, ¿no es cierto? Y que todo se resuelva de manera positiva. Y bueno, es una realidad, estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos un virus, está la economía difícil y no ha sido fácil manejar la ansiedad. Conozco muchos artistas, muchos colegas que están sufriendo de ansiedad y bueno, por eso dije también que hay que tocar este tema porque no solamente es hablar, bueno, vamos a hablar aquí obviamente de marketing y todo y ya estamos hablando de planes, pero también tenemos que hablar algo de desarrollo personal, ¿no es cierto? Y también quiero decirles que con conocimiento y disciplina podemos lograr lo que sea que nos propongamos. Tal vez no queramos el jet de Balvin, tal vez no queramos, o sea, esto solo es un ejemplo que quise mostrarlos para que revisáramos esa parte. Acá en este conversatorio estamos hablando de marketing y publicidad, ¿no es cierto? Pero no podemos olvidar que el alma de un proyecto artístico musical precisamente es ese, la música. Así que es bueno que nos enfoquemos en nuestra formación artística, pero también que aprendamos sobre la industria. O sea, esto ha cambiado de una forma espectacular. O sea, de hecho, la industria de la música fue de las primeras industrias que tuvo que dar el salto a digital. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, creo que ha sido una industria que se supo adaptar y que los cambios le han dado muy duro, pero que son oportunidades para nosotros estarnos capacitando, estando al día, estando pendientes de lo que sucede. Bueno, cuando hablamos de la industria cultural musical, estamos hablando de una industria que se está renovando todos los días, ¿no es cierto? A pesar de que fue de las primeras que tuvo que hacer ese paso hacia digital, como les contaba ahora. Cada día todo esto está cambiando y se está adaptando y ahora después de 2020, pues vimos que
prácticamente nos cambió la vida a todos, ¿no es cierto? Entonces esta industria también está viendo la forma de cada día adaptarse. Entonces es una invitación también a estar preparados. Si le echamos un vistazo aquí a la evolución de los formatos musicales, vamos a ver, por ejemplo, yo soy de la década de los noventas y a mí me tocó, por ejemplo, yo conocí un cassette, el de cinta, ¿no es cierto? Conocí también el Discman, el Walkman, y ahí sucesivamente a mí me tocó descargar música en Ares, en LimeWare, bueno, en todos estos. Y en 30 años es impresionante lo que esto ha cambiado. O sea, ahora vamos por la música en streaming. Yo me acuerdo cuando Steve Jobs habló sobre el primer iPod fue como wow, increíble. O sea, ya un CD tenía, por ejemplo, 12 canciones y ya en el iPod, perdón, tú podías tener 1000. Entonces era como wow. Y ahora ya no necesitas ni descargar las canciones, sino que te conectas, pagas una suscripción a Apple Music, a Spotify y ya accedes. Entonces, esto, esto va muy rápido. Quiero preguntarles qué recuerdan ustedes, porque vi que Luz Ángela de una conectó con algún recuerdo. Pues sí, evidentemente pues, con el Walmart, pues eso fue la locura china, porque para mí fue la posibilidad de escuchar música, digamos que de manera privada, individual, porque entonces pues era mi aparatico con el cassette y pues yo escuchaba lo que quería y a mi manera y a mi ritmo y a mi volumen. Entonces, y me acuerdo pues cómo fue, pues además cómo se transformó, cómo se fue transformando el equipo mismo, ¿no? Primero era así como el que está en la imagen, negrito, pero de repente llegaron rojos, con formas más orgánicas, más redonditos, rojos, amarillos, azules. Y bueno, entonces era como que el del color más chévere. Y, y me acuerdo también el paso del long play al CD, Sí, que eso ese también fue. fue, ¡ah! Y que todas las personas pues coleccionistas de música a través del long play, como que, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y bueno, y se acabó. Y Todo ha todavía, sido, sí. todavía podemos ver coleccionistas de LPs, como también le dicen por allí. ¿Alguien más quiere compartirnos algún recuerdo que tenga? ¿Cómo poder olvidar aquellos sustos que uno se metía cuando descargaba música en Ares y uno apretaba nalga, perdóname la expresión, para que ningún virus le cayera encima a uno, pero eso era la felicidad. Eso era uno estar escarbando, buscando aquella canción que uno tanto quería en su poder y que Ares lo hacía posible. ¿Cómo poder olvidar aquellos 2000, 2003, 2004, cuando uno, mientras chateaba por el Messenger, claro, el Ares, ahí tengo muchas reminiscencias con el Ares, desde luego. Claro, ¿no? Y con Ares era como un tiro al aire, ¿no? La Sí, verdad. sí, eso era, como te digo, eso era, mejor dicho, quedaba uno, era media sesión ahí de gimnasio apretando nalga para que ningún virus le cayera a uno. Y eso que tenemos que ¿Cómo? hablar también del tiempo que nos llevaba descargar esas canciones. O sea, estamos hablando que en una canción podríamos demorarnos, no sé, tú me corregirás, por ahí 2 horas mínimo, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar también que era que ocupábamos la línea telefónica. ¿Recuerdan eso también? O Bueno, el sea, Overmodel, sí, 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 ahora que recuerdo, sí. entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora entramos a YouTube, ponemos un video. Por ejemplo, yo descargaba videos en Ares y me demoraba semanas. Y a veces no me descargaba el video que yo quería. Y como no podía previsualizarlo, no, era una locura. O sea, la verdad, en 30 años esto ha cambiado impresionante. Bueno, toda persona que quiera empezar a organizar bien su proyecto debe entender este ecosistema que es el ecosistema musical. Primero, como hablábamos más arriba, tenemos la formación musical, o sea, tenemos que saber de música, tenemos que saber de acordes, tenemos que saber de notas, ¿no es cierto? O sea, esto finalmente es el alma, como les decía ahora, de un proyecto artístico musical. Entonces, la formación es importantísima, no la dejen a un lado. Ahora vemos artistas que se lanzan y de una producen, o sea, se saltan la cadena, pues, por así decirlo, pero vemos que sus proyectos no son tan contundentes. Luego de la formación musical pasamos al proceso de creación,
que este ya sucede cuando tenemos ese conocimiento y nos permite crear una pieza musical. O sea, este es el momento donde nos sentamos y decimos, bueno, ya me sé la escala de do, o quiero hacer una canción triste, entonces ya sé que uso acordes menores. Bueno, ahí ya usas ese conocimiento y creas la canción, ¿no es cierto? Luego de crear la canción, ¿qué pasa? Pasamos a la etapa de producción, que en este ejemplo pues de la canción consiste en ir a grabarla. Esto también tiene un paso a paso muy interesante, porque uno como artista le gusta entrar al estudio, es como un momento de reflexión, de introspección. Entonces, esa vendría siendo la parte de producción, y ya a partir de aquí vamos a ir llegando a la etapa de gestión, que es donde empezamos a hacer un análisis estratégico y también empezamos a trazar la ruta en temas de marketing y publicidad, ¿ya? Que nos va a permitir llegar con una mejor visión a estas etapas posteriores de promoción, divulgación, distribución, circulación. ¿Listo? Entonces, en teoría, nosotros estamos ubicados en el ecosistema musical cuando estamos hablando en temas de marketing y publicidad en estas áreas que les señalo aquí. Listo, ahora vamos a pasar a una parte que me emociona muchísimo, y es que desarrollar nuestras marcas, ¿no es cierto? Entonces, los artistas de la industria musical debemos pensarnos como marcas. Si yo les muestro esta marca, ustedes me van a decir qué banda es esta, por favor. Rolling Stone, ¿no? Correcto. Entonces, mira, lo importante desde este ejemplo tan sencillo, debemos pensarnos como marcas. ¿Listo? Porque los grupos musicales o solistas o cantantes siempre trabajan en la creación de sus marcas sin importar el género. O sea, podemos ver, de hecho, los artistas, por ejemplo, de grindcore, del metal más pesado, pues tienen una línea gráfica distinta, pero tienen sus logos, ¿no es cierto? Le hizo falta Desde, Slipknot. sí, pero por ejemplo, eso es una marca, y ellos también, cada uno de sus integrantes, pues tiene su estilo, tiene su máscara. Bueno, ese es un caso también muy interesante. Muchas gracias por el aporte. Ese es un caso para analizar también muy interesante. Así que todos siempre empezamos a crear marca o identidad, más bien, perdón, desde aquí, ¿no es cierto? Desde el diseño de nuestros logos. Entonces, eh, l- yo conozco bandas que tienen cero conocimiento en temas de marketing y publicidad, pero saben que tienen que tener un nombre y le dicen al amigo diseñador o al primo o el familiar pues que trabaje en este y dice: "Ah, hágame el logo, por favor". Entonces, desde allí hasta ya desarrollos pues que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, tenemos que entender también que cuando hablamos como marca, tenemos que ir más allá. O sea, el logo es una parte, ¿no es cierto? El logo, para mí, el logo es la representación gráfica, ¿no es cierto? Pero marca va mucho más allá. Y si ustedes me preguntan: José, ¿cuál es entonces la definición de marca para vos? Yo les diría que marca es la afinación correcta entre planeación, estrategia y diseño para plasmar nuestra distinción en el mundo. Listo, si les Esto a mí muestro me es, suena, perdón dime. la interrupción, esto a mí me suena como una especie de convergencia entre top of mind y top of heart, de pronto metiéndole un poquitico más del ámbito administrativo. O sea, yo lo estoy asimilando es como por esa parte, ¿no? Ejemplo de ello, cuando estamos hablando del top of mind, es como una especie de recordación de marca, justamente apalancada en el eslogan. Pero cuando ya hablamos como ejemplo de top of heart, es que ya es que prácticamente uno con solamente ver la marca ya le genera ese agrado más allá de la recordación misma. Entonces no sé si tal vez sea lo que estás refiriendo o lo tomé por otra parte. Correcto, ¿no? Al final, todos estos, digamos, conceptos se complementan, y has tocado un tema muy interesante que es el top of heart, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de top of heart, estamos hablando de las love marks, ¿no es cierto? De marcas que la gente ama, ¿ya? Cuando la gente ama una marca, cuando está en el corazón de esa persona, va mucho más allá, ¿no es cierto? O sea, no es solamente que la vea y me agrade, sino que la gente se pone la camiseta. Por ejemplo, esto
es una love mark, BTS. Si ustedes tienen sobrinos, hijos pequeños o primos, se van a dar cuenta que quieren tener la camiseta de BTS, tienen el póster de BTS, tienen el fondo de pantalla del teléfono de BTS, tienen a su BTS favorito en fondo de computador, ¿no es cierto? Esto es una love mark. Cuando una persona ama tanto una marca que es un orgullo mostrarla. Por ejemplo, yo tengo conocidos que su love mark es Adidas. Entonces, si van a entrenar, tienen los tenis Adidas, la pantaloneta Adidas, la camiseta Adidas, o sea, todo Adidas. Tengo otros conocidos que aman Coca-Cola, ¿no es cierto? No pueden vivir sin Coca-Cola, todo esto. Son casos muy interesantes y allá, gracias por tu aporte, porque allá es a donde tenemos que llegar como marcas. El top of mind nos habla como el posicionamiento, ¿no? Si yo te pregunto dime las tres gaseosas, dime tres gaseosas, por ejemplo. Entonces tú me vas a decir, bueno, la gaseosa uno, 2, 3, listo, en tu top está, no sé, Coca-Cola, luego Fanta, luego eh, Pepsi, ¿no es cierto? Entonces es importante, o sea, ese es el reto, llegar allá, llegar a la mente, ¿no es cierto? Llegar al corazón y hay otra que es muy interesante que es el top of hand, que es cuando ya quieres hacer parte de. Bueno, en conclusión, cuando estamos hablando de marca, debemos trabajar en la construcción, ¿no es cierto?, de cada una de nuestras marcas, aun cuando estemos hablando de proyectos artísticos. O sea, esto tenemos que trabajarlo sí o sí desde la perspectiva que yo les estoy planteando aquí. Aquí estamos viendo una gráfica que nace de una teoría de Carl Gustav Jung. Esta teoría se llama arquetipos de marca y podemos servirnos de esta teoría para crear la personalidad de nuestras marcas y cuando yo he desarrollado este tipo de talleres me ha servido hasta para encontrar el tono de comunicación de la marca. O sea, es muy interesante porque te dice, habla cercano, eres distante, eres divertido. Entonces vemos casos como el de McDonald's acá arriba, que obedece al arquetipo del inocente, ¿no es cierto? Que el objetivo de ese arquetipo es alcanzar la felicidad. ¿Quién me dice cuál es el producto estrella de McDonald's? Los McFlurry, tengo entendido. Casi. Las papitas. Es la cajita feliz. Ah, Es la cajita feliz. Entonces miren ¿Cómo se cómo, nota que no soy McDonald's lover? Soy más KFC. sí, o Burger King. Bueno, Nah. vemos que cuando una marca se apodera, digamos, de un arquetipo, le saca todo el provecho. Por ejemplo, Coca-Cola también está en inocente. ¿Y Coca-Cola qué nos dice? Destapa la felicidad, la chispa de la felicidad, ¿no es cierto? O sea, obedece a ese arquetipo. Si nos vamos a ver un spot de Jeep, por ejemplo, de la marca de camionetas, vamos a ver que su arquetipo es explorador. Entonces, vamos a ver el Jeep en la montaña, en la nieve, en lugares inhóspitos, o sea, como que nos lleva hacia allá, ¿no es cierto? Johnson's, pues ya nos quiere cuidar, Johnson's Baby, toda su línea, pues, de productos. Si han visto de pronto algún spot de Häagen-Dazs, los helados, se van a dar cuenta que es una forma muy particular de vender helados. Es súper sensual, es muy amante, o sea, se ubican por allí. Entonces, vamos a ver este señor que muchos lo conocemos, de Amores y Odios, obviamente lo traigo pues como en pro de los ejemplos y de perfiles mediáticos que tal vez todos conozcamos y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si analizamos desde esta teoría la marca Maluma, ¿de qué arquetipos estaríamos hablando? Me gustaría que participaran. Esto a mí, de alguna otra manera, me comunica una especie como de liberación de rebeldía, no sé, como estar relajado, como ir contra de lo que se supone y debería de ser, ¿no? Como los estándares. Yo lo veo así, no sé. Ok, Y, me, también lo, gracias. y, y- y por la misma botella me exuda algo como de refrescancia, como de liberación, como... Es más, yo pensaría que funcionaría un poco mejor si de fondo hubiera una especie como de piscina, como un fondo azul, no sé, porque es que esa botella de Smirnoff me representa eso, o sea, como para, no sé, para refrescarnos, algo así.
Muchas gracias, Andrés. Luz Ángela, ¿ibas a decir algo? Sí, también pone la gráfica, por favor. También rebelde, yo diría que rebelde, liberación y poder, o sea, gobernante, pues, Correcto. porque es una rebeldía que me permite conquistar, así lo veo yo. Bueno, ¿alguien más quiere aportar en este ejercicio? Michael. Bueno, cuando revisamos la marca Maluma, ¿no es cierto? Y vemos desde sus redes sociales, su página web, ¿no es cierto? Como que su actuar, vemos mucho del arquetipo del gobernante. Bueno, Luz Ángela, bueno, el arquetipo del gobernante, ¿no es cierto? Que es, digamos, posición de poder. Él sale siempre en buenos carros, vestido pues como a la moda, como imponente. Y también vemos el arquetipo del amante, ¿no es cierto? Si entramos ahora mismo a la cuenta de Instagram de Maluma, vamos a darnos cuenta que está siempre pues mostrando su mejor ángulo y bueno, etcétera, etcétera. Siempre en el proceso de creación de marca podemos tener unos arquetipos principales y otros secundarios. Qué pena, un segundo yo le digo. Ahí te le cuento. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí, yo sí. Bueno, qué Sí, te pena. escuchamos un poquito ahí al fondo la luz de Ángela, pero A veces con un poquito de eco, pero bueno. sí. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, si vemos en el caso de reggaetón, si vemos un personaje como Bad Bunny, pues no nos van a funcionar estos arquetipos, ¿no? O sea, como que no aplicarían, sino que ya nos cambia esa estructura de marca. Entonces, este es un ejemplo para que... Me llama la atención el contraste de poder con gobernador, gobernante y poder mago. Ahí que. Sí, dame un segundo que le voy a decir a Luz Ángela aquí, por favor. José, creo que puedes silenciar el micrófono. Ah, ok, ya. Sí, silencio, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué nos decías, Andrés? Qué pena. No, de hecho estaba preguntando que entonces, ¿cuál podría ser como el contraste entre poder gobernante y poder mago? Porque pues ambos, sea como sea, pues terminan exudando lo mismo, ¿no? Poder, entonces, Pero el es mago como, tiene el poder de transformar la realidad. Ojo, eso es lo que yo quería ¿no es entender, cierto? el Por ejemplo, contraste. acá tenemos como mago, ¿qué marca? Axe. ¿Qué hace Axe? Transforma la realidad. Vemos que entonces aplícate Axe y vas a ser el que más levanta esa noche y van a caer rendidas ante ti. O sea, ellos vendieron por muchos años esa idea. Entonces, ese es el tipo de poder al que te refieres. Gobernante es, por ejemplo, un arquetipo Donald Trump, es un arquetipo de poder de hacer las cosas, o sea, de movilizar, de ¿Poder mantener el adquisitivo? control y crear las reglas, ¿ok? ¿Quedó claro, Andrés? Sí, sí, ya. O sea que entonces el tipo mago es más como para, eh, digámoslo, cambiar la realidad de alguna manera. Sí, por ejemplo, Mastercard es también un arquetipo mago, ¿no es cierto? Porque entonces para todo lo demás, Mastercard, o sea, no importa, ¿quieres esos zapatos? Ah, pues cómpratelos y ya, tienes la tarjeta. Entonces, ese es el principio del mago, del poder del mago. ¿Listo? Bueno, aquí quiero traerles también este ejemplo que es Beethoven. Él, obviamente, en la época, pues, que estuvo vivo, no hizo un desarrollo de marca en temas de marketing y publicidad, pero si nos sentamos a revisar un poco la historia de él, vamos a ver que desde muy pequeño le gustó la música. Su madre desafortunadamente falleció cuando él tenía 17 años. De ahí en adelante, su papá se volvió alcohólico, ¿no es cierto? ¿Y él qué hizo? Él empezó a automotivarse tanto
que viajó a otra ciudad de Austria para estudiar música, empezó a perder la audición e incluso cuando ya la había perdido, escribió sus mejores sinfonías. ¿Listo? Entonces quiero que hagamos el ejercicio con Beethoven si lo tuviéramos que ubicar aquí. ¿En dónde lo podríamos ubicar? Yo digo que man fue creador de innovación porque a pesar de haber perdido la audición, pues bueno, creó. Sí, el creador indudablemente. ¿De acuerdo? ¿Qué otros? Pues yo diría que es sabio. Ay, qué pena, dejé el micrófono abierto y escucharon todo lo que dije, pero menos mal dije cosas buenas. Yo siempre digo cosas buenas. Yo No creo te que preocupes. de todo fue sabio. Fue sabio porque a pesar de sus limitaciones, pues logró, o sea, logró superarse a sí mismo, o sea, logró, no permitió que la circunstancia fuera superior a él. Y cuando se logra eso, cuando yo puedo ser superior a mis circunstancias, de verdad que eso es una, pues una condición de sabiduría y de discernimiento muy potente. Así es, así es. Digamos, yo en este desarrollo detecté, bajo la historia que les acabo de contar de él, que gira entre el arquetipo del sabio, del héroe y del creador. ¿Por qué el héroe? Porque el objetivo del héroe es vencer situaciones difíciles y lo que les comenté, él, por más que su padre fuera alcohólico, que hubiera estado emocionalmente muy afectado por la muerte de su madre, pues salió adelante y sabio porque hasta el día de hoy estamos estudiando los temas o sea, en música se estudian las sinfonías de Listo. Entonces quiero que entendamos que la marca no es solamente el diseño del logo, sino que va más allá y nos ayuda a analizar y a comunicar nuestra personalidad, nuestras características, aquello que queremos mostrar y compartir con el mundo. Así que esto no se trata de crear algo que no somos, ¿no es cierto? O sea, hay gente que sí lo hace y monta un personaje y se monta en la película, pero pues finalmente no es coherente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos este tipo de desarrollo, la invitación es a que lo ajustemos mucho a nuestra personalidad y que usemos estas herramientas para potencializarla, ¿no es cierto? No crear algo que no somos. En ese Bueno, orden de ideas, cuéntame. perdón ahí la intervención, en ese orden de ideas, entonces la lengüita ahí de los Rolling Stones da a entender de que entonces ellos querían comunicar, qué sé yo, ruido, bulla o qué, porque pues no sé, así lo estoy interpretando, no sé si me equivoqué. Sí, podría ser, sacar la lengua es como una actitud también rebelde y ellos, mal que vienen en su época, pues eran los rockeros de la época también y bueno, el rock se ha asociado mucho con rebeldía, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo también por ese lado, el rojo es un color, bueno, aquí ya nos metemos como con psicología del color, pero el color es algo muy pasional, ¿no es cierto? Despierta emociones, etcétera. Entonces, claro que sí, la idea es evocar eso. De hecho, si vemos esto acá, yo me devuelvo un poco, pues, ¿quién es el personaje de la derecha abajo? ¿Lo recuerdan? Elvis. Elvis, correcto. Entonces, mira que no tuvimos la necesidad de poner ahí que era Elvis para y colaboren porfa con el micrófono. Ya. Listo, entonces muchas gracias por tu intervención. Importantísimo que después de que creemos nuestras marcas, que hayamos hecho todo ese desarrollo, trabajemos en este taller llamado propuesta de valor. Aquí es importante que nos preguntemos cuál es el valor que le estás ofreciendo a tus seguidores, a esos fans, ¿no es cierto? También es importante que te preguntes qué te hace diferente de otras propuestas musicales de tu mismo género. Aquí ya estamos hablando de innovación. Cuando uno hace este taller y ya, digamos, al finalizarlo,
salen muchísimas ideas. O sea, los invito a que se tomen el tiempo y revisen si pueden hacerlo ustedes mismos, genial. Si no, contraten a alguien que pueda guiarlos aquí porque este taller les va a dar muchas herramientas. ¿Listo? Para realizarlo tenemos que tener un conocimiento cercano sobre quién o quiénes son nuestros grupos de interés. O sea, esta es una tarea que tenemos que hacer previamente y tenemos que hacerla con juicio. Esto también le llaman en otro lado grupos objetivos. O sea, aquí sabemos que en marketing y en publicidad, pues tenemos terminología, mucha terminología en inglés y unos, por ejemplo, le llaman DOFA, otros FODA, otros, bueno, ahí como, digamos, ustedes conozcan o quieran llamarlos, pero tenemos que entender muy bien nuestro grupo objetivo o nuestros grupos de interés. Y a grandes rasgos les cuento que esta actividad nos sirve para analizar el perfil de ese cliente y básicamente revisamos sus trabajos, sus frustraciones y sus alegrías, que lo vemos aquí al lado derecho en el circulito, ¿no es cierto? Y al otro lado ya nos revisamos nosotros, que es el producto artístico que estamos ofreciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué revisamos ahí? Aliviadores de frustraciones, creadores de alegrías. Aquí al final ya, como les decía, nos botan muchas ideas interesantes que podemos implementar en nuestros proyectos. Bueno, aquí yo creo que por temas de tiempo no vamos a alcanzar a verlos todos, pero quiero recomendarles que también apliquen el modelo Canvas a sus proyectos, ¿no es cierto? O sea, me gustaría que ustedes después, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí, Está como en tormenta eléctrica, ¿no? sí, aquí está titilando No, no, pero yo escucho a la perfección. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces, yo que les recomiendo que entendamos nuestros proyectos artísticos como, como modelos de negocio, ¿no es cierto? Aunque eso inicialmente nos suene extraño, pues porque uno dice, no, esto es arte, o sea, ¿qué me vas a hablar a mí de negocio, de empresa, de modelo, de no? Pero la invitación es que veamos esto como una herramienta para darle orden a nuestras ideas, para plantear y definir frentes que son de mucha importancia para que nuestro proyecto funcione, ¿no es cierto? O sea, este es como un mapa de ruta que nos va a decir por dónde podemos movernos. Entonces, bueno, de la propuesta de valor, les traía algo, pero creo que lo vimos ahora y por temas de tiempo quisiera mostrarles los otros. ¿Listo? Propuesta de valor, digamos a grandes rasgos, es el valor que le estamos entregando al mundo y específicamente a nuestros grupos de interés. O sea, es el conjunto de todo lo que desarrollamos como proyecto artístico para crear valor en un segmento de cliente también específico. O sea, tenemos que aterrizar muy bien esa idea y esa segmentación de cliente. Quiero que eso nos quede muy claro. También estamos viendo los canales, que ven aquí, me adelanté, voy a marcarles aquí, por ejemplo, en los canales, ¿no es cierto? Y aquí debemos resolver la siguiente pregunta y es, ¿qué medios estamos usando para comunicarnos como proyecto artístico con nuestros grupos de interés? ¿No es cierto? O también, como otros le llaman, los segmentos de clientes, para llegar a ellos y entregarles nuestra propuesta de valor. ¿No es cierto? Entonces esto en un proyecto artístico pues podría ir desde el servicio de música por streaming en el que vamos a subir nuestras canciones y podemos pasar también por redes sociales, cuáles vamos a usar y también un canal son obviamente las tiendas físicas en donde vamos a vender, por ejemplo, nuestro merchandising o bueno, cualquier producto pues que saquemos del proyecto artístico. Y los canales se desempeñan un papel primordial, ¿no es cierto?, en la experiencia de ese seguidor o de ese fan. O sea, esto tenemos que verlo bien. Ah, bueno, no, entonces vamos a abrir Twitter, Facebook y también Instagram y vamos para adelante. No, o sea, tenemos que saber, bueno, si vamos de pronto con gente de determinada edad, entonces pensemos en TikTok. Si tenemos algo, por ejemplo, como más político y por ese lado, pues nos vamos para Twitter y así sucesivamente. Bueno, vamos con relaciones con clientes. Voy a Yo he pasar muy estado, rápido.
Yo estaba Disculpa. por... No, sí, qué pena. Es que yo sí me pregunto, y pues bueno, yo siempre siento la necesidad de sacarme la duda de todo. Bueno, hablando de, ya que mencionaste el tema de TikTok, ahí no sé qué tan contraproducente sería porque pues, como sea, es digamos una plataforma donde más del 90% de los videos son de entretenimiento, ¿no? De humor y demás. Entonces, no sé qué tan conveniente o qué tan contraproducente sería considerar como un canal de distribución comercial o, bueno, no sé, al menos de apertura, lo que vendría siendo TikTok. No sé, pues ahí consulto tu opinión. Ok, yo lo primero que te invitaría a hacer, Andrés, es eh, revisar tu público objetivo, ¿no es cierto? Las edades de tu público objetivo y eso ya te va dando un camino. Respecto a lo que dices que es de mucho entretenimiento, sí, hay personas que lo usan mucho para entretenerse, pero, te lo digo por experiencia propia, eh, yo abrí TikTok, ¿no es cierto? Y empecé a ver puros temas de tecnología, puros temas educativos, y ese algoritmo es tan inteligente que empezó a mostrarme solo eso, ¿no es cierto? O sea, el algoritmo que tiene TikTok en estos momentos es una cosa impresionante en ese sentido. Ah, si tú ves el baile que está de moda y TikTok entendió que tú estuviste allí todo ese tiempo, pues entonces te va a empezar a mostrar lo mismo. Pero mira que a mí me cambió ese concepto desde que lo abrí. Te invito a hacer ese ejercicio y de hecho hay muchos creadores de contenido en TikTok que están haciendo contenido para emprendedores, para empresarios, para gente interesada en tecnología. Luz Ángela, no sé, ya son las 6 por temas de tiempo, como... Pues tenemos unos 10 minutos Sigamos, más sigamos. y porque tenemos sala hasta las 6:30. Entonces, pues unos 10 minutos diría yo y pues, que vayamos cerrando 6:15 más o menos. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces estábamos en los canales, ¿verdad? Ahora vamos a ver relaciones con clientes. Aquí en este espacio tenemos que definir el tipo de relación que tu proyecto artístico desea establecer con cada segmento de clientes o grupos de interés. Aquí, ¿qué tenemos que preguntarnos? Aquí tenemos que preguntarnos qué tipo de relación esperan tener ellos con tu proyecto artístico. Ah, sí, Hola, pero ¿me seguramente escuchan? es. Hola, José, ¿estás por aquí? Se fue la luz por acá. Me imaginé. Regálenme un segundo, me conecto con el internet del celular. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, qué pena, aquí estamos con el teléfono. Regálenme un segundo los proyectos que se reinició todo aquí. No sé si soy solo yo, pero te escucho con demasiado eco. Bueno, ahí me escuchan mejor. Hola, ¿me escuchan? Volví, ¿me escuchan? Bueno, esto está como
Sí, sí Ca- se escucha. Cayendo un Sí, te aguacero escuchamos. tremendo, qué pena. Bueno, en relaciones con clientes, aquí debemos preguntarnos lo que les decía para retomar es qué tipo de relación esperan tener esos públicos con tu proyecto artístico. O sea, ¿es una relación tipo rockstar, o sea, lejana, inalcanzable, o más bien es una relación cercana, de conversatorios, reuniones periódicas y co-creación? O sea, yo creo que esa idea como ha venido cambiando pues el mundo del marketing y el mundo de las relaciones públicas, ya esa idea de rockstar y esa idea lejana pues ya ha ido mutando la verdad bastante, ¿no es cierto? También esta relación podría ser una relación virtual. Yo conozco proyectos artísticos locales que tienen públicos en otros países y bueno, enfocan su relación con ellos de manera virtual. Así que aquí tenemos que definir ese tipo de relacionamiento. Hay algo muy poderoso y es que cuando nos enfocamos en crear una comunidad y facilitamos, perdón, el contacto entre sus miembros para que ellos interactúen, intercambien información, conocimiento, muchas veces pueden también ayudarte mucho a co-crear en tu proyecto, ¿no es cierto? Entonces puedes consultarles qué diseño para el arte del sencillo que vas a lanzar o single que vas a lanzar les gusta más, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes logran crear comunidad, por ahí es mucho más interesante ese relacionamiento con ellos. Bueno, en fuentes de ingresos, este punto habla pues básicamente de cómo se mueve la caja registradora respecto a nuestros proyectos artísticos. Aquí lo que debemos preguntarnos es qué valor está dispuesto a pagar tu segmento de clientes por lo que estás ofreciendo, ¿no es cierto? Un proyecto artístico puede tener varias fuentes de ingresos que pueden ir desde la venta de merchandising hasta contrataciones con festivales o sincronizaciones, que esto es muy interesante, que es cuando te compran los derechos de usar tu canción en una película o en una serie, o bueno, usan tu canción y ahí eso se llama una sincronización, entre otros tipos de fuentes de ingresos. Y tenemos que preguntarnos aquí en este punto también, ¿por qué valor están ellos dispuestos? ¿Por qué valor están ellos dispuestos a pagar? ¿No es cierto? ¿Por qué están pagando actualmente? O sea, ¿por qué te compraron ese CD? ¿Por qué te compraron esa camiseta? Es indagar, es llevar más a fondo esta investigación. Cuando hablamos de los recursos clave, estamos hablando de los recursos que describen los activos más importantes para que tu modelo de negocio artístico, ¿no es cierto?, funcione. Estos pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Quiero que me ayuden aquí brevemente. ¿Qué recurso clave ustedes creen necesario en este desarrollo del modelo para un proyecto artístico? Aquí es cuando la subjetividad sale a relucir, ¿no? Cuando no debería ser así. A ver, ¿cómo tratar de volver esto objetivo? Aquí me estoy rebanando ya los sesos. ¿Me Recurso. repites la pregunta, por favor? Bueno, ¿cuál podría ser un recurso clave de un proyecto artístico musical? Eh, un recurso clave, por ejemplo, los referentes, Sí, o podría tal, ser. y otro recurso clave serían el hardware, digamos, los instrumentos, por ejemplo. Importantísimo eso que dices. Por ejemplo, los recursos clave lo dividimos en físicos, económicos, intelectuales o humanos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no olvidemos la marca, ¿no es cierto? La marca es un recurso clave intelectual. ¿Listo? ¿Cuál sería un recurso clave físico? Lo acaba de decir nuestra compañera. Si tenemos instrumentos propios, si tenemos nuestra sala de ensayo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hacer la lista de todos estos recursos clave. Y un recurso clave humano sería tu equipo de trabajo, ¿no es cierto? Tus compañeros de banda, de grupo, etcétera. Me disculpan si escucha mucho la lluvia, pero es que está cayéndose el cielo. La verdad, yo no te escucho, yo no alcanzo a escuchar la lluvia, yo lo que te escucho es como 5 veces de seguida por el eco.
Sí, No, yo solo escucho como hay al fondo unos tics y unos tocs, pero así como muy espaciados, entonces no, no es la lluvia. ok. Bueno, en actividades clave tenemos que entender que este punto habla de las acciones más importantes que debemos emprender en nuestros proyectos artísticos. ¿No es cierto? En este tema, pues, que estamos hablando, la clave principal es la creación artística, ¿no es cierto? Esa es la actividad clave principal, ya sea una canción o una canción, una pintura, una escultura, un performance, etcétera. Y podemos hablar de actividades clave también como ensayar periódicamente, ¿no es cierto? Entrar al estudio de grabación para, para plasmar nuestras canciones ya en otro formato, entre otras actividades clave que debemos revisar en cada uno de nuestros proyectos. Cuando hablamos de asociaciones clave, aquí ya vamos finalizando, pero es que quiero dejarles este ejemplo claro para que aquí en adelante ya la persona que quiera hacer este trabajo juicioso y haya tomado notas, pues pueda hacer esta actividad. Las asociaciones clave hacen referencia a la red de socios que contribuyen al funcionamiento de tu proyecto artístico. O sea, son esas alianzas que creamos para optimizar nuestro trabajo, reducir riesgos o adquirir recursos. O sea, aquí es donde tenemos que preguntarnos quiénes son los socios clave de nuestro proyecto artístico. ¿Qué recursos clave brindan esos socios a lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y también qué actividades clave realizan nuestros socios. Esto también es muy importante para generar sinergias y avanzar así en grupo. Y para finalizar, hablamos de estructura de costos, que es la parte donde organizamos de manera práctica los costos que implica la puesta en marcha de nuestro proyecto artístico. Todos sabemos que comprar un instrumento musical pues vale determinado dinero. Todos sabemos que hacerle mantenimiento a nuestros instrumentos vale también determinado dinero, que ensayar también nos cuesta, que el tiempo también vale. Entonces, esta es la parte donde empezamos a hacer una estructura de costos. Y si nosotros nos sentamos y revisamos uno a uno esos recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave que ya vimos, podemos cuantificar eso en estructura de costos en este modelo. ¿Listo? Entonces los invito en esta parte a hacerse preguntas como ¿cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro proyecto artístico? Y también cuáles son los recursos clave que requieren mayor esfuerzo económico. Esto es importante que los plasmemos ahí. También preguntarnos si tenemos costos fijos o variables. Y esto tiene que ir aquí. Cuando ustedes finalicen este modelo, van a tener un mapa de ruta mucho más amplio. Esto obviamente yo lo acabo de explicar, digamos, a grandes rasgos, pero la idea es que se tomen el tiempo de desarrollar cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? No a la carrera, no de una sentada, sino listo, voy a estudiar el segmento de clientes y me siento a estudiar el segmento de clientes. Y bueno, voy a trabajar en mi propuesta de valor, foco en eso. Ya vas armando el rompecabezas y cuando tengas este modelo van a tener un mapa de ruta que les va a servir muchísimo. Así que anímense y desarrollen este tipo de herramientas para sus talleres. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud. En algún escenario aplicaría que no creo, salvo si estuviera, digámoslo, procurando recuperar un activo, costos indirectos de fabricación. No, ¿verdad? En este caso no creo que aplique. ¿Costos de fabricación? ¿A qué te refieres Indirectos. cuando dices costos de fabricación? Indirectos de fabricación, sí, digámoslo en un caso determinado, digámoslo donde una de las líneas del portafolio de servicios sea, digámoslo, bueno, la comercialización de instrumentos en un dado caso determinado. Bueno, sí, podría ser, pero ahí lo que yo te recomendaría es, si digamos tu core de negocio va a ser la fabricación y venta de instrumentos musicales, yo te recomendaría hacer este modelo para ese proyecto, ¿me entiendes? Porque ya ahí cambia el segmento de clientes. Si tú lo haces aquí con el de la agrupación musical, pues tu segmento de clientes van a ser esos seguidores y esos fanáticos. Pero de pronto si lo ves desde la perspectiva de fabricación y venta de instrumentos musicales,
pues allí ya la segmentación no son los fanáticos, porque el fanático finalmente no es quien te va a comprar, ¿no es cierto? Sino que ya serían esos músicos. ¿Ves cómo cambia un poco como la lógica, por así decirlo, del ejercicio, como el planteamiento más bien del ejercicio? Pues bueno, esto era lo que les traía para el día de hoy. Me gustaría que, bueno, a lo último, me disculpan los problemas técnicos, está lloviendo bastante duro y bueno, pero lo sacamos adelante. Gracias por estar allí también, por tomarse el tiempo y bueno, soy todo oídos para inquietudes que tengan. Bueno, pues mientras nuestro público organiza sus ideas, sus preguntas, pues la verdad, José, muchísimas gracias. Yo estaba aquí, yo tengo también mi modelo, mi canvas, mi lienzo, lo estaba mirando en la medida que tú ibas hablando, que, que se puede hacer, porque finalmente esto es un modelo que aplica a todo y como tú lo presentas es súper valioso. Vale la pena manejar este modelo para todo tipo de negocio. Bueno, y si estamos hablando de el arte musical, aplica para todo. Es una manera, yo considero, y escuchándote aquí, asocio este modelo Canva con esa manera de cómo yo finalmente le doy ese cuerpo a mi marca, como tú lo planteabas hace un momento, que es a través de la planeación, la estrategia y el diseño. Y esto finalmente nos permite lograrlo. Cómo yo le doy ese cuerpo a la marca haciendo eso y cómo aplica para todo. Es un modelo que aplica para todo proyecto, para todo interés que se tenga frente a algo que se quiere dar a conocer, que se quiere poner en las plataformas del marketing. Entonces, pues, supremamente claro, de verdad que sí. Y bueno, pues, eso era finalmente lo que le estaba comentando a la directora del programa de publicidad. Le dije, esta conferencia tiene que llegar a los estudiantes, porque es como de manera sencilla, práctica, pues ellos también empiezan a ver todas estas posibilidades y toda idea de verdad que sí, tú lo planteabas pues al principio de la conferencia, toda idea es susceptible de convertirse en realidad. Es cuestión de organizarse y pues sí o sí de ponerle ganas. Así es, Luz Ángela. No, yo asumí el reto y la verdad traté de hacer algo que sea de mucho provecho para ustedes. Yo sé que, digamos, esta última etapa de la presentación era ya como muy teórica, pero sé que les va a dar herramientas a ustedes, ¿no es cierto? O sea, empezamos como viendo ejemplos, el tema de la marca también es muy chévere, pero debemos entender también este tipo de modelos y cuando he tenido la oportunidad de implementarlos, pues dan una ruta a ese tipo de proyectos que es muy interesante que todos las desarrollemos. ¿Qué es lo ideal? Que lo hagamos con tiempo, ¿no es cierto? Que nos sentemos a desglosar. Entonces, bueno, vamos a trabajar nuestra propuesta de valor, a hacer ese taller. Entonces, bueno, vamos a trabajar en la investigación de nuestros clientes. Bueno, vamos a ver en Google Analytics, en Answer the Public, etcétera, y sacamos y empezamos a analizar. Entonces, la idea es que lo hagamos así. Asumí ese reto, espero de corazón que se hayan llevado un material que les vaya a beneficiar en los proyectos que sea que hagan. Claro que sí. Y fíjate que este ejercicio, bueno, o ejercicios similares, lo que nos permiten, o el gran, la propuesta de valor, la promesa de valor de estos ejercicios, para mí es el empoderamiento que generan. Porque en la medida en que yo tengo claridad, tengo la información, la tengo clara, ¿sabes? Sé cómo la puedo manejar, sé hacia dónde la debo llevar y sé que la puedo llevar, me empodero. Y es algo que yo he visto en los artistas, por ejemplo, viendo estos concursos, estos realities. Bueno, yo me llamo, tal vez, sí, porque el de la voz Kids no me lo veo, pero viendo el programa, el reality, yo me llamo. Yo veía y me llamaba mucho la atención cómo personas con tantos talentos que ahí podríamos decir recursos, o sea, buena voz, sí o sí, buena voz, muy buena voz, o sea, ya un talento innato, pero quedan faltando los otros recursos, es decir, tu peso escénico, tu versatilidad, tu entrega frente al público.
y cómo finalmente lo iban llevando, o sea, y sin duda alguna, pues de otra manera se maneja eso, o sea, se maneja esta plataforma Canva, y es como yo a este personaje, pues lo llevo a esa marca, yo me llamo X o yo me llamo Y, pero es muy importante, o sea, y finalmente quien ha logrado pues ganarse esos realities, o al menos así lo veo yo, es quien finalmente se ha logrado empoderar, ha logrado conjugar el talento con la actitud, con la posibilidad de aprovechar las oportunidades, con la disciplina, con la sabiduría, con la inteligencia, con el discernimiento. Son tantos variables que se logran y claro, seguramente no han tenido un entrenamiento, muchos llegan pues como que yo tengo buena voz y he cantado, pero pues no estoy entrenada, pero cuando se enfrentan a todo este tipo de situaciones, y es lo mismo que uno hace con un Canva, uno llega y se lanza y es como que, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con el otro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo muevo? ¿Y cómo logro finalmente que esa marca tenga ese cuerpo? Entonces, yo creo que eso es fundamental pues para todos y en los artistas es eso, o sea, para el artista el componente actitudinal es fundamental y estos ejercicios lo que nos permiten es empoderar de esa actitud que es fundamental. Eso que dices es muy importante, Luz Ángeles, ya para cerrar. Eh, Nosotros pues tenemos varios caminos, ¿no? Uno es aprender nosotros mismos como músicos, como artistas, a este tipo a desarrollar este tipo de herramientas. Yo sé que iniciar en el camino artístico no es fácil, no es económico y bueno, entregar este tipo de herramientas y sacar el tiempo de sentarse a desarrollarlas pues va a ser de mucho beneficio. Si de pronto ya tenemos, digamos, la posibilidad de crear un equipo de trabajo y bueno, desarrollar este tipo de temas ya con profesionales, pues chévere, o sea, digamos, lo que quiero llegar con todo esto es que la información está allí, trabájenla, métanle todos sus proyectos. Por ejemplo, yo no sabía nada de distribución musical y bueno, aprendí, por ejemplo, y tengo las canciones de mi último grupo musical en Spotify, en todas las plataformas, y lo hice yo mismo, ¿me entiendes? O sea, como que bueno, sí, obviamente tuve que sacar el tiempo para aprender eso, pero uno puede lograr cosas a medida que van avanzando las etapas, ¿no? Luego ya cuando ya tengas, digamos, un equipo de trabajo más consolidado, pues ya delegas esa responsabilidad. Así que adelante y bueno, muchas gracias a los que siendo las 6:22 nos acompañaron. Bueno, José, pues de verdad, muchas gracias. Te pido por favor que me envíes la presentación para compartirla con las personas que se registraron. Y bueno, pues muchas gracias por atender esta invitación que desde la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Santiago de Cali les hicimos. Y nos vemos dentro de 8 días nuevamente. Tenemos otro conferencista invitado. Vamos con, ya les voy a decir, vamos con Marcela Tascón. Ella es psicóloga, especialista. Ya les digo cómo es el título porque lo revisamos muchísimo, prácticamente le hicimos un canvas a ese título buscando cómo poder hablar de un tema que nos ha impactado tanto en este último año y medio, y es el manejo de las emociones. El manejo de las emociones en casa y con los hijos. Y digamos que el título lo enmarca, pero es un discurso que aplica para todo y para todos. Entonces, con Marcela Tascón vamos con las claves mágicas para niños y familias más felices. Es decir, cómo nosotros podemos desarrollar estrategias para poder estar en sintonía con los sentires, con las emociones, con lo que cada uno experimenta en casa y que a veces son de dominio familiar, comunitario, pero a veces son de dominio personal. Entonces, ¿cómo los ponemos en ese contexto? Sin lastimar, sin herir, sin ofender y estando bien todos con todos. Entonces, pues como les dije al principio, este es un espacio que abrimos desde la Maestría en Comunicación Estratégica para que podamos comprender de verdad cuál es el alcance de la comunicación, cuál es su magia finalmente y cómo podemos volverla estratégica y cómo nosotros podemos ser comunicadores estratégicos en todo momento y a todo nivel.
Entonces, pues José, mil gracias y a todas las personas que nos acompañaron en esta sala, mil gracias, de verdad que sí, mil gracias. Muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima. les deseamos una feliz tarde y bueno, hasta la próxima.